Muchas gracias, senador presidente. Yo creo que el día de hoy estamos a punto de cerrar un largo proceso legislativo que, habiendo tenido un inicio virtuoso, enfrentó un periplo que pretendía debilitar los alcances de esta ley y debilitar lo que es el asunto fundamental, el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública. Y hablo de un inicio virtuoso porque quizá esta sea la ley que mejor discutimos en el Congreso. No solo porque se debatieron 3 iniciativas de distintos partidos políticos al seno de Comisiones Unidas, sino porque la audiencia pública que se llevó a cabo no solo consideró a la academia, a los órganos garantes, a los órganos autónomos constitucionales, a representantes de los sujetos obligados, particularmente la autoridad de gobierno, sino que además escuchó, atendió las propuestas y modificó las iniciativas para el dictamen, retomando los propios procesos de la audiencia. Y ese proceso virtuoso es lo que nos llevó a aprobar por unanimidad el año pasado esta modificación a la Constitución, cuyo objetivo fundamental no es fortalecer, o no es solo fortalecer a los órganos garantes, sino fortalecer, después de una década en donde se inició la legislación del acceso a la información, fortalecer el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública y a la protección de datos personales. Y las reformas tienen alcances importantes, no solo porque se otorga garantía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información, que es el órgano garante en el ámbito federal, sino que desde esta Constitución se otorga autonomía a todos los órganos garantes en las entidades federativas que habían enfrentado la resistencia de los distintos gobiernos locales para contar no solamente autonomía, sino con la libertad plena para ejercer sus facultades en atención al ejercicio de este derecho ciudadano. Y esto busca la autonomía de los órganos locales, fortalecer la institucionalidad que había encontrado adversidades locales. De ahí la propuesta de que exista una ley general de acceso a la información, no en el ánimo de que el gobierno federal regule a los órganos locales. Para eso sería una ley federal. La ley general establecerá las mínimas normas a las que deban sujetarse los órganos locales, con lo cual vamos a dar marcha atrás a la discrecionalidad y a los obstáculos que los gobernadores habían impuesto en la mayor parte de los estados de la República. Y no solo eso, sino uno de los avances más importantes de esta reforma es dejar claridad en los sujetos obligados. No se trata de fortalecer solamente a los órganos garantes, sino definir quiénes son los sujetos obligados a rendir cuentas. Y ahí donde se ven enfrentado las mayores resistencias, logramos establecer que todo ente público o privado que reciba o administre recursos públicos es objeto obligado de esta ley. Es decir, no solamente son los organismos públicos, los fideicomisos públicos y privados, las organizaciones no gubernamentales, asociaciones privadas, partidos políticos, sindicatos que reciban en efectivo o en especie recursos públicos, son sujetos obligados y deben de rendir cuenta sobre el manejo de estos recursos a la ciudadanía. Y también por eso es importante destacar el por qué dotar a la autoridad local de la facultad no de sustituir
a los órganos garantes locales, sino de atraer aquellos casos en donde hay negativa del órgano garante, de un poder local o de cualquier organismo público o privado para rendir cuentas a la instancia federal, porque lo que se busca es garantizar el ejercicio del derecho del ciudadano y acabar con la discrecionalidad, y de ahí la importancia de establecer la definitividad e inatacabilidad de las resoluciones del IFAI para que éstas puedan ser atendidas. De esto, pues no va a ser suficiente. Tendremos que emitir nuevas leyes, donde efectivamente se regulará el derecho al acceso a la información y la protección de datos personales, pero también hasta una ley general de archivos para garantizar la existencia de la información que se deben brindar a los ciudadanos en el ejercicio pleno de su derecho. Y respecto al mecanismo de elección, creo que hicimos un esfuerzo para evitar el tipo de nombramiento tradicional, que era a propuesta del Ejecutivo, como está integrado actualmente el IFAI, y será en un mecanismo de participación transparente y abierto, donde el Senado definirá por mayoría calificada a los nuevos integrantes, efectivamente estableciendo un derecho de veto, revirtiendo el modelo ortodoxo tradicional, donde todas las iniciativas de nombramientos provienen del Ejecutivo Federal. Este es el primer caso en donde un asunto en este tipo de órganos será el Senado quien proponga y resuelva. Me van a decir, eso sucede igual en el IFE. Sí, pero se establece un mecanismo de contrapeso y control que ayudará a evitar el cuotismo y la construcción de acuerdos por mayoría calificada. Y en este aspecto de las consultas y las negociaciones, creo que si algo hubo transparente en la negociación de esta reforma fue la transparencia, incluso de la modificación al artículo 105 en su fracción primera, inciso L, que compartimos en su integración, porque la modificación fue resultado no de negociaciones en lo oscurito entre los grupos parlamentarios, sino atendiendo las propuestas que nos hicieron personalidades, académicos, la Red Nacional de Rendición de Cuentas, organismos garantes de los estados, para evitar la confusión que existía, y creo que esto salda darle igualdad de condición constitucional, el mismo rango constitucional y jurídico a los órganos autónomos, donde no puede haber prevalencia de ninguno sobre otro en términos estrictos de nuestra Constitución. Finalmente, sí quisiera solicitarle, señor presidente, que toda vez de que ha habido modificaciones a la minuta que nos envió la Cámara de Diputados, y se tendrá que regresar a la colegisladora, se aplique la disposición del artículo 72 constitucional, quien en su apartado E señala que en los casos de que la Cámara Revisora en la etapa final de la legislación haga modificaciones, solo remita a la Cámara de Diputados las modificaciones que se realizaron a la minuta, para que ya lo aprobado se considere avalado por ambas cámaras. Yo debo reconocer, fue un largo proceso. Lo inició como presidente el senador Raúl Cervantes, lo concreta en el caso de los puntos constitucionales el senador Enrique Burgos, pero tengo que reconocer que fue un esfuerzo de los integrantes de las Comisiones Unidas que permitió construir un gran acuerdo y que espero que felizmente hoy podamos concretar. Muchas gracias. Gracias a usted, senador Alejandro Encina.